me faltaba espacio. Nos miró de una manera muy extraña. Ahí miran mal a las chicas que llevan pantalones cortos. No lo pudimos creer. Todo el tiempo sentí que el chaleco de salvavidas se me escapa. Y empezó algo mucho más horrible. El sendero era muy estrecho. Tenía miedo de caer al abismo. ¡Más cerezas! ¡Más cerezas! Fue estrés. Hola. Soy Valeria. Soy Vladimir. Somos una pareja de Rusia y ahora vamos a contarles cómo fue nuestro primer viaje juntos a las montañas. Las siempre soñaba con visitar. Personalmente yo quería viajar a la playa y tomar el sol, por eso yo voy a organizar nuestro próximo viaje. ¿Sí? Vladikavkaz se encuentra en el sur de Rusia, cerca de la frontera con Georgia. Es la capital de la República de Osetia del Norte, Alania, que tiene su cultura única y su propio idioma. Vladikavkaz fue fundado en 1784 como una fortaleza rusa. Es una ciudad de 300.000 de habitantes multiétnicas. Tiene paisajes montañosos hermosos, las antiguas torres Osetias, comida caucásica, mezcla de arquitectura Europa y caucásica, y la proximidad a atracciones naturales. El nombre Vladikavkaz significa el que posee el Cáucaso. En Osetia se escribe así. En realidad no sabemos cómo se pronuncia. A Vladikavkaz vamos a ir en tren porque es más barato que en avión. El costo total mostraremos en una tabla al final del vídeo. Debajo del vídeo están los timecodes. Vladikavkaz está a unos 1770 kilómetros de Moscú, por eso tardemos un día y 13 horas en llegar. En los trenes rusos de larga distancia hay básicamente dos tipos de vagones, coupé y platzkart, y son nuestros asientos en platzkart. Para ti fue cómodo porque eres pequeña, a mí me faltaba espacio. Nos instalamos y empezamos a comer fideos instantáneos. En Rusia esto ya se ha convertido en una tradición. Para muchos el viaje en tren está asociado con esto. Antes de Vladikavkaz hay otra gran parada donde baja mucha gente. Y a medianoche me despierta la revisora y me dice que es hora de bajar. Pero yo no bajo aquí. Y yo, medio dormida, intento de explicarle que voy hasta la estación final. Y no me cree. Por fin estamos en Vladikavkaz. Llegamos a nuestro apartamento alquilado que se encontraba a unos 15 minutos de la estación y nos encontramos con la dueña que nos dio las llaves. Nos miró de una manera muy extraña y nos preguntó varias veces si ya teníamos 18 años. De hecho, teníamos 20 y 21. El apartamento alquilado nos costó 2.500 rublos por noche. La primera noche salimos a caminar por la ciudad. Pasemos por la calle principal, la Avenida de la Paz. Es una calle larga y recta, con una hermosa vista a las montañas y edificios históricos, con arquitectura antigua. Sí, es una paloma en movimiento. Para ser honesta, antes del viaje leí muchas historias sobre que ahí miran mal a las chicas que llevan pantalones cortos o algo así. Por eso al principio me sentía un poco incómoda, pero, spoiler, durante todo el viaje no ocurrió nada malo. Entramos a tomar un café. En Vladikavkaz café es muy popular. De hecho, es la región líder en consumo de café de Rusia. Las cafeterías y las máquinas de café están por todas partes. La cafetería a la que entramos era bastante agradable. También tenía un tocadiscos y fue posible elegir la música entre los discos que estaban ahí. La ciudad está situada en el río Terik. Es un río de montaña muy rápido con una corriente fuerte. Así se ve la plaza central. La ciudad está rodeada de montañas, se pueden ver desde casi cualquier punto. Entramos a una cafetería muy conocida entre los locales para comer. Aquí preparan fajinas, pasteles de carne, que son el orgullo de gastronomía local. Pedimos uno para cada uno y estaban realmente jugosos y sabrosos. La verdad es que estaba muy cansada, por eso para volver tomamos un tranvía. Y el billete costó 8 rublos. ¡8! No lo pudimos creer porque es pero muy barato. Sí, muy. En Moscú el transporte público cuesta como mínimo 70 rublos. Miren, son realmente buenos y modernos. Paseamos por el parque local. Todo estaba bastante bonito y bien cuidado. Fue un día muy ocupado, pero no tanto como el siguiente. Nos despertamos a las 4:30. ¿En serio?
tan temprano. Para mí la palabra vacaciones significa descansar y relajarse, no despertar tan tempranísimo y ir a algún lado. Todo esto fue para una excursión al cañón de Sulak en Dagestán. Bueno, ya sé. Es uno de los cañones más profundos del mundo, más que el Gran Cañón de Estados Unidos de América, con una profundidad de aproximadamente 1900 metros. El cañón está formado por el río Sulak, cuyas aguas tienen un intenso color turquesa. Además, en autobús nos obligaron a hablar sobre nosotros mismos y eso me dio muchísima vergüenza. Me costó mucho hablar de mí y fue estrés. Se acabó la carretera asfaltada y empezó un camino lleno de baches. El camino hacia las montañas era estrecho y desigual. Íbamos en una bujanca, furgoneta UAZ, saltando sobre los baches al lado de precipicios. La verdad es que esto da mucho miedo. No sé, para mí fue divertido. Por fin llegamos al mirador. Ahí se podrían probar sombreros tradicionales. Yo salí muy graciosa. La verdad es que las vistas desde ahí son impresionantes. Nos bajaron hasta el río que habíamos visto desde el mirador. Luego paseamos en lanchas y después otra lancha nos salpicó y nos dejó empapadas. Pero incluso estuvo bien porque ese día hacía mucho calor. Además, todo el tiempo sentí que el chaleco de salvavidas se me escapa. Me dieron un chaleco enorme que tuve que agarrar con fuerza para no perderlo. Por cierto, el agua estaba muy fría. Nos llevaron a descansar a un restaurante donde servían pescado fresco. Lo pescaban y lo preparaban al momento. Luego, otra vez a la carretera y de ahí al cañón. Nos hicieron ponernos cascos y paseamos por pasarelas colgantes, por cuevas y miramos a los que saltaban al vacío en tirolina. Imaginen. La plataforma baja, él queda literalmente suspendido sobre el abismo y entonces cae. ¡Él cae! La verdad es que muy caro, 20.000 rublos por salto. ¿En serio? ¿Tan caro? Y con una cola enorme. La próxima vez voy a probarlo. En general, había muchas atracciones extremas y todas caras. Mientras todos hacían cola para las atracciones, nosotros paseamos por el cañón. Entramos en una cueva de la montaña. No era muy grande, pero sí lo suficiente para explorarla. Fue un día muy largo. Por fin emprendimos el camino de regreso. Lera se durmió de camino. Me desperté entre risas porque soñaba con un baile rarísimo provocado por la música muy extraña que sonaba en autobús. Y eso fue... La nena baila muy bien, ton, ton, toro, to, to, le espera el éxito también, ton, ton, toro, to, la nena es buena actriz, ton, ton, toro, to, la sabe todo el país, ton, ton, toro, la nena baila muy bien. Fuimos a la segunda excursión. El glaciar Seyski y otros lugares. Primero visitamos un templo. Este templo es un monasterio femenino. Estaba casi vacío. Había un lago con un puente y quise sacarme una foto en él. Y yo le digo, no vayas, ese puente está oxidado, se va a caer en cualquier momento. Pero no pasa nada. Menos mal. De camino paramos a ver una estatua construida en la roca, en la garganta de Alagir. Se trata de la escultura de Oastrji. Oastrji es el patrón de los hombres, los viajeros y los guerreros. Su peso alcanza las 28 toneladas y una parte de ella está situada aproximadamente a 20-22 metros sobre el suelo. Íbamos siguiendo el río de montaña. Por él se puede hacer descenso en kayak. Después hacemos fotos del paisaje desde la ventanilla del coche. De vez en cuando parábamos en varios lugares bonitos. Llegamos a uno de los puntos principales de la ruta El Glaciar Seyski. Todo tenía un aspecto precioso. Resulta que cerca hay una estación de esquí. En invierno se puede ir ahí a esquiar o hacer snowboard. Luego el teleférico nos subió hasta la cima de la montaña. La verdad es que era precioso, pero hacía muchísimo frío. Nos dieron mantas para abrigarnos durante el ascenso, unos 20 minutos. Fue mi primera vez en un telesilla. Me impresionó. Es una sensación increíble estar tan alto. Para mí no fue mi primera vez. Sí, sé esquiar en snowboard. Una vez en la cima, descubrimos que había una atracción, subir aún más arriba por la montaña. La verdad es que era bastante difícil. En realidad, el sendero era muy estrecho y tenía miedo de caer al abismo. Por un lado, un abismo total.
Por el otro, no tan profundo, pero una caída tampoco habría sido nada agradable. Y además, mi novio no paraba de intentar trepar a cualquier roca, colgar los pies sobre el precipicio y hacerme a sacarle fotos. Y lo único que yo deseaba era que por fin llegáramos arriba y bajáramos de ese sendero tan estrecho donde tenía miedo de estar. Para mí no hay nada divertido en esto y él era muy pero muy feliz. Sí, todo eso me encantaba. Soy un fan de las montañas. Al final llegamos, pero bueno, ahí la montaña continuaba. La pendiente ya era realmente empinada y mis pobres zapatillas deportivas, que ya tienen 10 años, no estaban preparadas para eso. Así que me resbalaba en las piernas y a veces tenía que trepar a 4 patas. Por desgracia, debido al tiempo, no llegamos hasta el glaciar. Además, no es tan sencillo. La pendiente es empinada y las piedras resbaladizas. Además, me daba mucho miedo que empezara una tormenta, porque había un varón amenazador que se acercaba cada vez más, y con él llegaba el frío. Tengo pánico a las tormentas. Intentaba convencer a Boba de que bajáramos, pero no me hacía caso, y quería subir más y más. Killer estaba disgustada porque era un lugar peligroso y alto. Yo me lo pasaba bien, a ella le daba miedo. Por fin puede respirar tranquila, porque empezamos a bajar. Y justo empezó a llover. Bajar en el teleférico fue aún más emocionante que subir. Te das cuenta de lo alto que has llegado. ¡Ay, qué felicidad! Nos llevaron a las aguas termales y ahí nos relajamos. Las aguas termales estaban en un pueblo cerca de la ciudad. Por sus calles paseaban vacas tranquilamente. Había una piscina templada, una fría y una súper caliente. Ni siquiera podría meter la mano en la última. Y había gente sentada dentro. Meterse en la fría no da tanto miedo como en la caliente. Decidí bañarme en todas. Y en el camino de vuelta paramos también en un par de monumentos a los héroes de la Gran Guerra Patria. Luego fuimos a un restaurante. Ese día había un concierto por el que pagamos un suplemento de unos 150 rublos. Todo el programa consistió en una canción. La chica salió al escenario, nosotros pedimos la comida, ni siquiera nos habrían traído cuando el concierto terminó. El restaurante estaba normal. Sí, estaba a la orilla del río, pero la comida era normalita. No nos impresionó mucho. ¿Adivinan qué? Otra vez nos levantamos tempranísimo, a las 5 de la mañana esta vez, y nos fuimos a alguna parte. El día fue brillante y soleado, perfecto para una excursión a las montañas. En la bujanca no había sitio para una persona más, y Alera tocó ir sentada delante, sobre el motor. Si en la bujanca el motor está en la parte delantera. La carretera, como siempre, llena de baches. Tocaba ir a los tumbos e incluso cruzar ríos. Por fin nos bajaron del bujanca. Para caminar muchas horas. En las montañas. Sí, él estaba súper contento. Luego caminamos. El esfuerzo físico no me asusta, pero era la primera vez que hacía algo así y estaba un poco estresada. Al principio el sendero era recto y después empezó herba alta. Además, en un punto tuvimos que cruzar un río de montaña a pie. Y el agua estaba muy fría. A lo largo del camino nos encontramos con vacas y caballos. No sé de quién eran, pastaban solos. No había nadie cerca, pero el guía dijo que tenían dueño. Alera no les sorprendían, pero a mí me gustaron. Por el camino charlamos con nuestros compañeros de excursión. Resulta que los locales van a las montañas más a menudo que los turistas. Y fuimos una excepción, no la regla. Por fin, tras varias horas caminando, estábamos en la cima. Había una cascadita y ahí nos quedamos sentados como una hora más. Nos llevábamos mucha comida. La gente dormía y tal. Nosotros simplemente charlábamos. Además, yo estaba un poco caprichosa, pero me gusta estar así a veces. Me he hecho una pequeña siesta. Es una sensación bastante inusual. Nunca había dormido al aire libre en las montañas. Elera no dormió porque estaba caprichosa, ¿no?
Un poco. Un poco. Un poquitito. Volvemos atrás. El camino fue más largo. Cruzamos el río. Bueno, muchos ríos. Me quedé helada y caminamos durante más tiempo. Sí, a la ida nos acercaron en coche. A la vuelta hicimos todo el trayecto a pie, hasta la carretera principal. En total, el doble de distancia. Las vaquitas y los caballitos seguían en el mismo sitio. La verdad, tenía un poco de miedo de que alguna vaca me diera un cabezazo. Por cierto, con nosotros iba una abuela de unos 70 años y caminaba con más energía que algunos de los jóvenes. Ese día nos pusimos morenos de una forma extraña. A mí me quemó una parte de la pierna que no estaba bien cubierta. Boba se puso varias veces más oscuro y descubrimos que las orejas también se pueden quemar. Las suyas están muy quemadas. Menos mal que yo tengo el pelo largo, que me salvó. Entramos a comprar un pastel a sitio. Es realmente grande. Lo estuvimos comiendo varios días. La verdad, echo de menos de esos pasteles. Donde vivimos no los hacen así. Son algo único del Cáucaso. ¿Y cómo te sentiste? Muy feliz. Sí, obvio. Logré convencerlo a tomar un día libre. En realidad también estaba un poco cansado. Por eso acepté la propuesta. ¿Un poco? Sí. ¿Un poco? Sí. Simplemente paseamos por la ciudad y en el mercado compramos frutas, salsas, verduras y bayas a precios bastante bajos. La mayor parte de los productos son de buena calidad. Asiria también es conocida por sus quesos. Como es natural, compramos queso ahí. Además, nos sorprendió lo enorme que era el zarzamora. Fuimos al bosque, bueno, mejor dicho, a un parque botánico, donde había simplemente, árboles normales. En el parque local pastaban vacas tranquilamente. Es extraño. ¿De dónde salen vacas en la ciudad? Y ahí los locales se jactaban de que era donde se hacían fotos con la nieve. El clima en el Vladikavkaz es más cálido que en Moscú. En invierno nieva, pero se derrite rápidamente. Para nosotros la nieve no es algo sorprendente. Por el contrario, preferimos hacer fotos en días soleados con árboles verdes y hierba. Visitamos la playa local, que nos recomendaron mucho. Ahí la gente local se bañaba y descansaba. Realmente resultó ser moderno y bien cuidado. Las vistas son increíbles. Se puede nadar en el lago y admirar las montañas. Después entramos a un restaurante y pedimos comida. El restaurante tenía su propia atmósfera caucásica. Me puse la ropa tradicional. Fue divertido. Mientras nos trajeron una sopa muy interesante que venía tapada con pan. La sopa era espesa y sustanciosa. Luego nos trajeron 1 kilo de pescado. Resulta que el precio no era por porción. En general, el menú tenía muchas cosas interesantes, pero no habríamos podido con todo. Aunque queríamos pedir 1 kilo 100 de fidjín. Ese día teníamos una excursión a Kabardino-Balkaria, una región vecina de Vladikavkaz. Salimos de nuevo, pero no tan temprano. Fuimos a ver una cascada, luego recorrimos una carretera por un desfiladero. Ahí había un mercado y compramos chorchela. Luego nos llevaron a las montañas. Fue la excursión más fácil. Casi todo el tiempo viajamos en el autobús. Solo bajamos para admirar las vistas y hacernos fotos. Lera demostraba sus habilidades acrobáticas con las montañas de fondo. Las fotos salieron realmente muy bonitas. Pero el conductor nos dice, bueno, montañas y montañas, ¿qué tienen de especial? Después caminamos por la orilla del lago en las montañas. Ahí se podía nadar, supongo, pero no nos bañamos. La verdad es que quería bañarme, pero no teníamos mucho tiempo. Así que simplemente pasemos alrededor del lago. De hecho, vimos como la gente llegaba en sus coches y se relajaba junto al lago. Después emprendimos el viaje de regreso. Ese día no fue tan ocupado. Y la excursión fue un poco aburrida. Principalmente para hacer fotos. En realidad me cansa porque pasamos mucho tiempo en el coche. Otra vez nos levantamos temprano y nos llevan por lugares históricos. Nos contaron el enorme glaciar que se llama Kolka. El glaciar se soltó de la montaña y a toda la velocidad bajó por el valle.
El 20 de septiembre de 2002, una luz sepultó varios pueblos bajo hielo, rocas y lodo. Más de 120 personas murieron o desaparecieron. En cuestión de minutos, el glaciar recorrió más de 16 kilómetros. Entre las víctimas estaba Sergei Bodrov Jr., un conocido actor y director ruso, muy popular en su país por sus películas de los años 90. Rodaba una película en la zona cuando ocurrió la catástrofe. La brigada de rescate trabajó durante varios meses, pero no logró encontrar a nadie con vida. La zona quedó completamente sepultada bajo el glaciar. Visitamos Dargoaz, que se llama la ciudad de los muertos. Es el mayor necrópolis del Cáucaso Norte. Está compuesto por más de 90 criptas de piedra construidas entre los siglos XIV y XVIII que se asemejan a pequeñas casas. Ahí se entraban generaciones enteras, a menudo con sus cosas. La altura del techo indicaba cuántas personas estaban enterradas. Además, esta altura era un testimonio del poder y la importancia del linaje. La posición de la cripta en la ladera marcaba el estatus social. Cuanto más alta, mayor prestigio. También vimos otras construcciones antiguas, como esta torre vigía. Visitamos el monasterio de Alania, a mayor altitud en Rusia, y recogimos agua de manantial. No me gustó esta agua. Para mí, era normal. Luego visitamos una fortaleza en la roca y nos hicimos fotos ahí. Estas fortalezas son antiguas estructuras defensivas donde los pueblos de la montaña podían vivir durante largo tiempo. Cancelaron muchos túneles, pero la mayoría ya están sepultados. Entramos en un restaurante y Lera pidió un cóctel. Y él me gustó mucho más que esa agua. Toda la semana hubo buen tiempo, pero ese día tenía que llegar. Hacía frío y estaba nublado. Fue experiencia nueva. Nunca había caminado por las montañas con mal tiempo. La ruta no era difícil, pero el clima y otro factor hicieron de esa excursión la más difícil de todas. Sí, lo recuerdo. Esa excursión fue la bomba de acción retardada. Fuimos al Parque Nacional de Diguria, al glaciar Tana. Nos llevaron durante mucho tiempo y luego nos dieron chubasqueros y bastones de trekking. Estaba lloviendo, así que yo estaba así, como un niño. Nos dijeron que nos esperaba la parte más difícil del camino, las escaleras. Pero luego las escaleras se terminaron y empezó algo mucho más horrible. Mucho. La lluvia iba y venía. La verdad es que con este tiempo también hay un ambiente especial. En general, se notaba que era una ruta con poca frecuencia. Los senderos apenas estaban marcados. Íbamos o entre la maleza o por las piedras. Íbamos tan despacio que yo me cansaba de parar cada 5 minutos. Y todo porque dos chicos se paraban todo el tiempo, fotografiando literalmente cada piedra y cada brisa de hierba. Sí, nosotros hacíamos pocas fotos. En serio, pocas. Esta excursión duró tanto tiempo, simplemente porque nos parábamos constantemente. Literalmente 10 pasos, parada de 5 minutos. 15 pasos, parada de 10 minutos. Y otra vez con eso. Por fin llegamos. La lluvia terminó. Ahí nuestro grupo encendió una hoguera para calentarse. En las montañas se siente más el frío, especialmente cerca de un río. Nos quedamos un poco helados. Mientras todos descansaban, intentamos subir un poco más, pero era bastante difícil caminar sobre las piedras, así que volvimos. Al final daba un poco de miedo. Caminamos tanto que empezaba a anochecer, y en la montaña por la noche hace mucho frío y es fácil perderse. Era tan absurdo que empezamos a bromear. Yo hacía como, ¡guau! ¡Qué piedra! ¡Hay que fotografiarla! Encima no teníamos comida en casa. Me preocupaba no llegar al tiempo al restaurante, que ya estaba por cerrar. Cuando finalmente volvimos a la ciudad y entramos, todos los empleados se quedaron en shock. Eso fue algo así. ¡Hola! Nos prepararon la comida, pero seguramente fuimos los clientes más tardíos que tuvieron. Empacamos nuestras cosas y bueno, para empezar teníamos que dejar el apartamento varias horas antes del tren. Así que me senté en un banco con todas las maletas, mochilas y bolsas mientras que Boba iba al mercado. Por cierto, compró un montón de cerezas, 2 kilos. Eran cerezas dulces, riquísimas por cierto. Y me las dieron re barato, debería haber comprado más. ¡Más cerezas! ¡Más cerezas! Y luego, con todas esas mismas cosas, nos fuimos a una cafetería a comer algo. Fue nuestra última comida en el Vladikavkaz. Luego nos dirigimos hacia el tren. ¿Y qué pasó? Se me rompieron las ruedas de la maleta. Fue un horror.
El revisor nos dijo que nos dejaría salir si era posible y si no, que no. Nos dejaron salir. Salimos, caminamos por el andén, volvemos y vemos que el tren se va. Nuestro tren se va sin nosotros. Les gritamos detrás, van a volver. Nos saludan con la mano. Esperamos nuestro tren como media hora. Estaba pero muy estresada, en serio. No pensaba que mi miedo de la infancia se haría realidad alguna vez. Bueno, en resumen, el tren volvió a otra plataforma y dejaron salir a todos los pasajeros. Pero nosotros no teníamos ganas de bajar. No, gracias. Luego alguien rompió el grifo de agua caliente. El agua se derramaba por todo el suelo. Era peligroso acercarse a cerrar el grifo. El revisor se había ido a algún sitio y no pudimos avisarle. El resto del viaje lo pasamos en un charco y sin agua. Para hacer té había que ir a otros vagones. Y encima a vagones de primer clase. Estaba claro que les molestaba que unos plebeyos fueron a pedirles agua. Por fin estamos en Moscú. Solo queda llegar a nuestra ciudad en metro y el tren de cercanías y estaremos en casa. Así fue nuestro viaje. Como prometimos, aquí les mostramos la tabla con el costo total. Yo creo que es muy barato por 2 personas y el viaje fue increíble. Para mí ese viaje fue como un challenge, pero al fin me gustó y fue una experiencia nueva. Gracias por vernos y hasta luego a todos. ¡Hasta luego!